La batalla perdida, el día que los mayas y aztecas lloraron juntos. Imaginen el crepúsculo, sobre dos mundos. Después del bullicio, el eco de los caracoles de guerra silenciado, el humo elevándose desde Tenochtitlan y disipándose sobre las selvas de Petén, como un manto de luto que cubría Mesoamérica. Esta es la crónica de la batalla perdida. El día en que mayas y aztecas, tan distintos y a la vez tan emparentados por el filo de la tragedia, lloraron juntos ante el abismo de la historia. En el corazón de la náhuac, Tenochtitlán resplandecía como alegría y advertencia. Nadie, ni siquiera los más audaces visionarios entre los pueblos sometidos, podrían haber anticipado el final que se avecinaba. Aquí, la arrogancia se confundía con el esplendor. Canales perfectos, mercados bulliciosos, jardines flotantes, el templo mayor se alzaba como testimonio de un cosmos ordenado, custodiado por Huitzilopochtli y Tlaloc. Era la era de un dominio tan vasto como precario, sustentado por la Triple Alianza, Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán, y sobre todo, por el tributo exigido a decenas de naciones subyugadas. Amatel, papel de historia, que relataba ofrendas de oro, cacao, plumas, guerreros y doncellas para ser sacrificados, pero el resentimiento hervía bajo la superficie, como la lava bajo el Popocatépetl. Cuando la Malinche, la intermediaria, la voz que hizo posible el diálogo letal, tradujo aquellas primeras palabras, vendió el destino de los mexicas con la astucia de quien entiende la fractura interna. Cortés, cuyo nombre ya pesa plomo en la memoria, apenas era el rostro visible de una guerra civil. Tlaxcaltecas, huexotzincas, otomíes y otros enemigos de Tenochtitlán vieron la oportunidad de vengar humillaciones ancestrales. Su número no era menor. Informes españoles estimaron más de 100,000 guerreros aliados indígenas, frente a apenas 500,000 de peninsulares. La leyenda del puñado conquistador se desmorona ante la magnitud de la traición interna. Pero la caída de Tenochtitlan no fue un relámpago, sino una tempestad lenta y mortífera. El asedio comenzó al cortarse los acueductos. El agua, esa fuerza de vida tan cotidianamente ignorada, se volvió un lujo. Dicen los ancianos de los barrios que muchos bebieron el lodo del fondo de Chinampas, que el sabor de Texcoco quedó grabado en la lengua de los sobrevivientes. Los bergantines, monstruos de madera y pólvora, surcaron el lago, aferrando las rutas de alimento. Día tras día, noche tras noche, el hambre penetró los muros de adobe y basalto. Los dioses, azorados ante tal sufrimiento, guardaron silencio. Cuauhtémoc, joven, pero de mirada acerada, encabezó la resistencia sin tregua. Su final, casi cinematográfico, ocurrió cuando fue capturado a la mitad del lago, exhausto, pero altivo. Frente a Cortés, no pidió por su vida, sino por la dignidad de su gente. He hecho cuanto estaba obligado a defender mi ciudad y mis vasallos. No puedo más, toma este puñal y mátame con él. Aún después, su martirio sería símbolo viviente. Ni las brasas ardientes, ni la tortura, le arrancaron el oro imaginario de sus ancestros. El oro, para él, ya no tenía valor. Lo que había perdido era un universo. Por generaciones, su grito se repitió como plegaria. El dolor, no por la derrota militar, sino por la cosmología destruida, la ruptura del sol y el orden de los días. En Tenochtitlán, en los últimos momentos, el papel femenino fue fundamental, no solo como madres y tejedoras, sino como estrategas, médicas y transmisoras de información. Doñas de barrios mensajeras en las noches de asedio, distribuidoras del escaso maíz, mujeres como la propia Malinche, símbolo de una doble traición y también del poder de la palabra, fueron el entramado vital que mantuvo a flote la resistencia hasta el último día. Muchos, dicen los códices, participaron directamente en la defensa y hasta arrojaron piedras desde los techos en los últimos combates. Sus nombres, en gran parte silenciados por la historia oficial, viven en la tradición oral. Mientras tanto, lejos del lago, donde el sol se filtra apenas entre el follaje de la ceiba y el canto del quetzal, estalló una resistencia muy distinta. El mundo maya, para entonces, era mosaico. Chichén Itzá vencida por saqueos y tiempo. Calakmul, devorada por la espesura. Pero otras ciudades, Mayapán, Tayasal, Cumarcaj, seguían erguidas. Frente a los nuevos invasores, los mayas se aferraron no a la unidad, sino a una multiplicidad de estrategias.
Aquí, el conquistador encontró no un imperio a decapitar, sino un enjambre de fuerzas móviles, hábiles en la emboscada. Pedro de Alvarado, apodado el Sol por su melena dorada y su crueldad incendiaria, emprendió la conquista del altiplano guatemalteco. Frente a él, Tecún figura legendaria entre los Caíche, encabezó el último gran choque. Dice la tradición que Tecún, al ver caer a su quetzal, se fundió con el espíritu del jaguar y se enfrentó personalmente a Alvarado, buscando no la victoria, sino la dignidad ante el abismo. Su muerte, aunque vendió el destino quiché, infundió un espíritu de resistencia que aún recorre los caminos de Quetzaltenango. La guerra en tierras mayas fue otra tragedia, menos grandilocuente y más obstinada. Cada aldea erizada de empalizadas se convirtió en trampa mortal para los invasores, y a la vez, en tumba para sus propios defensores. Las ciudades caían, pero los pueblos se regresaron inexistentes en el monte. La guerra nunca terminó realmente, sino que se transformó en fuga, sabotaje, en la negativa a abandonar el idioma y el ritual. A diferencia de la capital azteca, aquí el enemigo invisible era la selva, la distancia, la dispersión. El dolor fue más lento, pero igual de profundo. Paralelamente, el pueblo pipil del occidente de Nahuatl, actual, El Salvador, se enfrentó a la conquista con una mezcla de guerra, relámpago y resistencia cultural, encarnada sobre todo en las mujeres curanderas guardianas del fuego, protectoras de la memoria oral y la lengua. Su resistencia no solo fue militar. La represión española fue devastadora, pero la identidad náhuatl se refugió en el susurro de las abuelas y en las fiestas clandestinas. Pero fue el azote silencioso de la viruela el que terminó el trabajo iniciado por la pólvora y la traición. La enfermedad, llegada con los primeros forasteros, barrió aldeas enteras antes de que llegaran las avanzadas españolas. Los sabios y sacerdotes fueron impotentes ante la devastación. En muchos lugares, la llegada del conquistador encontró comunidades ya quebradas, sin dirigentes, cuerpos yaciendo en las plazas y fogones vacíos. El impacto espiritual fue demoledor. Los dioses parecían haberles abandonado. Donde no pudo la lanza, pudo el virus. Los mitos cuentan que las deidades aztecas y mayas se sumaron en un duelo sagrado. Los templos se tornaron mausoleos. La cosmovisión indígena se tambaleó, pero no murió. El luto fue un crisol en el que surgió una nueva forma de resistencia. La lengua náhuatl sobrevivió en los cantos y rezos adaptados. El náhuatl pipil resistió bajo el disfraz de la oralidad. Los dioses, lejos de extinguirse, mutaron sus rostros. Tlazolteotl, diosa de la purificación y el renacimiento, fue invocada en los primeros altares sin cabeza, mientras Exchel, entre los mayas, seguía siendo protectora de parturientas y tejedores. El sincretismo, lejos de ser rendición, fue la respuesta creativa al abismo. Las mujeres continuaron siendo el pilar secreto. En la posguerra, tejieron redes, transmitieron cantos, remedios, leyendas del lince y el fuego, semillas de amaranto y maíz, recetas prohibidas y rezos híbridos. Fueron ellas quienes, en el silencio de las noches, enseñaron a pronunciar los nombres sagrados que la conquista no pudo borrar. La alianza indígena, factor decisivo, y tantas veces ignorado, implica la cruda paradoja del vencido partícipe en su propia destrucción, pero también la génesis de una nueva Mesoamérica forjada en la herida, trenzando el dolor con la rebeldía. Así, el México mestizo, la Guatemala pluricultural y El Salvador bilingüe son herederos de aquella jornada en que mayas y aztecas, y también pipiles y tlaxcaltecas, lloraron frente al mismo abismo. En los días siguientes, la ciudad azteca se cubrió de escombros y ortigas. Los templos mayas, abandonados, vieron subir la ceiba nueva entre sus piedras. Pero el espíritu no se extinguió. La resistencia maya continuó, a veces con la lanza, a veces con el idioma, siempre con la dignidad. Durante más de un siglo, pipiles y mayas mantuvieron la llama en la clandestinidad, preservando dioses y genealogías, pasando los secretos entre generaciones. La batalla perdida no fue la última palabra. El dolor inmenso y la memoria de Cuauhtémoc y Tecún sobrevivieron en el fuego ceremonial y en la promesa ancestral, nunca abandonar la raíz, aunque cambie la rama. Hoy, el náhuatl florece en los mercados de Milpa Alta. El náhuatl renace en comunidades de El Salvador
y el quiché resiste en las montañas del altiplano guatemalteco. El jaguar no duerme. ¿Qué opinas? ¿Fue inevitable la caída? ¿O hubo momentos que pudieron cambiar la historia? ¿Es la tragedia el bono de la resistencia? Déjanos tu reflexión. Y si te conmueve la historia de la persistencia cultural, únete a nosotros la próxima semana, aquí, en Reescribamos Nuestra Historia. Suscríbete y acompáñanos a reconstruir el eco de las civilizaciones que, a pesar de todo, aún hablan.